¿Sabías que una antigua profecía señala el fin de la Iglesia Católica y que el último Papa puede ser el mismo Anticristo? Misterios prohibidos, rituales olvidados y revelaciones ocultas de los antiguos maestros están a punto de salir a la luz. Prepárate, porque lo que viene después no es para los pusilánimes. ¿Alguna vez has oído hablar de la profecía de San Malaquías? Y si te dijera que ella predijo a todos los papas hasta el final, y que el último ya está entre nosotros, ¿es esta la última llave oculta antes de la revelación final? De acuerdo con esta profecía olvidada por muchos y cuidadosamente ocultada por otros, el último papa no solo sería el final de un linaje, sino el signo viviente de la tribulación final. No saldría con amenazas directas ni espada en mano. Por el contrario, vendría envuelto en carisma, palabras dulces y gestos que encantan a las multitudes. Pero detrás de la mirada mansa, la profecía revela, traería consigo el engaño supremo, la inversión de las verdades, la destrucción de los fundamentos espirituales más antiguos de la humanidad. Y lo más impresionante, su nombre ya está ahí, escrito con códigos crípticos por San Malaquías hace más de 800 años. Un nombre velado por símbolos y metáforas, pero imposible de ignorar para aquellos que entienden los signos ocultos. No es teoría, es revelación ancestral. Durante siglos, eruditos, monjes e iniciados han profundizado en los manuscritos de esta profecía, tratando de descifrar el misterio que encierra. Muchos fueron silenciados, otros ridiculizados. Al fin y al cabo, el poder teme a la verdad que libera. Pero hoy, con todo lo que está sucediendo en el mundo, guerras disfrazadas, colapsos morales, caos que crece dentro de instituciones que deberían ser sagradas, el mensaje de Malaquías resuena con una urgencia imposible de ignorar. Hay quienes dicen que las señales ya han comenzado, y si prestas atención, verás que algo realmente no está bien. El velo se está rasgando, la energía está cambiando, y la figura que ocupa el trono de Pedro quizás no esté ahí por casualidad. Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, tuvo visiones misteriosas que lo llevaron a escribir una lista profética de 112 papas, cada uno descrito por una frase simbólica, y según los eruditos, todos los papas, hasta la fecha, encajan perfectamente con las descripciones de esta lista. La precisión es inquietante, pero lo más alarmante es lo que viene al final. La última descripción no es solo una frase críptica, es una advertencia, un grito velado. Durante la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará el rebaño en medio de muchas tribulaciones, y después de eso, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Ese es el mensaje final. ¿Y qué significa eso exactamente? La ciudad de las 7 colinas es Roma. Y si será destruida después del reinado del último papa, ¿qué revela esto sobre el tiempo en que vivimos? Estamos dentro de esta profecía ahora sin darnos cuenta. El nombre Pedro el Romano puede no ser explícito, pero muchos creen que no se refiere a un nombre literal, sino a una esencia, un papel simbólico. La encarnación de una figura que guía la fe a través de la oscuridad o que desvía la fe hacia el abismo, dependiendo de la interpretación. Y aquí está el punto más inquietante. El Papa actual tiene rasgos que, según muchos estudiosos de la sabiduría oculta, corresponden exactamente a los descritos por Malaquías. Un líder que emerge del fin del mundo, que promueve una doctrina diferente, que abre las puertas a una unión interreligiosa nunca antes vista y que, discretamente, altera cimentaciones que antes se consideraban inmutables. Muchos de estos cambios parecen hermosos, incluso progresistas, pero no esconden algo más profundo.
Y si el objetivo es precisamente ese, debilitar las raíces para que pueda surgir un nuevo sistema, un nuevo culto, bajo un falso manto de luz, piénselo. ¿Cuántos líderes espirituales de la antigüedad advirtieron sobre los falsos pastores, lobos con piel de oveja, enviados para confundir incluso a los elegidos? La profecía de San Malaquías puede ser el hilo oculto que conecta todas estas advertencias, un conocimiento que solo los iniciados entienden completamente. No estamos hablando de religión, estamos hablando de manipulación energética, simbólica y ritual, un profundo proceso de reversión espiritual que ya ha comenzado. Y si sientes que algo anda mal, que las piezas no encajan, no estás solo. Esto no es casualidad, es la percepción despierta, un llamado a ver más allá de la superficie, porque cuando caen las mascarillas puede ser demasiado tarde para reaccionar. Y es por eso que ahora necesitas saber que ha estado oculto durante siglos. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has oído hablar de la profecía de San Malaquías? ¿Qué piensa de este posible vínculo entre el último papa y el fin espiritual de la Iglesia? Tu opinión puede abrir un debate profundo aquí. Y sí, leí cada comentario con atención. El intercambio de ideas aquí es esencial para que expandamos esta conciencia que el sistema quiere mantener latente. Y si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, deja tu like, porque ayuda mucho a difundir este mensaje. El algoritmo debe entender que esta verdad debe llegar a más personas. Suscríbete al canal ahora mismo, porque en los próximos minutos y videos nos sumergiremos aún más en este mar de misterios, rituales olvidados y revelaciones que pueden transformar tu visión de todo lo que creías. San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, no era un hombre ordinario. Era conocido por su profunda fe, sus raros dones espirituales y sus experiencias místicas que desafiaban incluso las normas de la Iglesia de su época. Durante una visita a Roma, se habría apoderado de él una visión arrolladora, no algo vago o simbólico, sino una vívida secuencia de imágenes que revelaban el destino de todos los futuros líderes de la Iglesia católica. La fuerza de esta revelación fue tan intensa que al regresar a Irlanda, Malaquías habría escrito una lista de 112 lemas en latín, cada uno de los cuales representaba a un papa. Estos lemas no llevan nombres directos, sino títulos simbólicos, que curiosamente se alinean con impresionante precisión con los papas que realmente llegaron a ocupar el trono de Pedro. Estos lemas se mantuvieron en secreto durante siglos, guardados en los archivos secretos del Vaticano, y solo se hicieron públicos en 1595, cuando el monje benedictino Arnold de Wion publicó los manuscritos en un libro llamado Lignum Vitae. Desde entonces, la profecía ha intrigado a eruditos, religiosos y ocultistas. Con cada nuevo papa elegido, las comparaciones se intensificaban y las coincidencias se volvían difíciles de ignorar. Los símbolos utilizados por Malaquías parecen tener un poder inexplicable para reflejar detalles del origen. El escudo de armas, las acciones o incluso el nombre de los pontífices, una precisión que supera cualquier posibilidad de mera casualidad. Pero lo más inquietante de todo es lo que escribió sobre el último papa. A diferencia de los otros, cuya descripción se resumió en una breve frase, el último papa, el número 112, recibe una descripción más extensa y sombría. Se le llama Petrus Romanus, o Pedro el Romano, un título que no le conviene a ningún papa reciente, al menos no de manera literal. Pero si lo analizamos con los ojos de la sabiduría oculta, comprendemos que este nombre no tiene que ver con la identidad, sino con la misión. Pedro es el nombre del primer papa y también un símbolo del comienzo. Romanus, a su vez, se refiere al origen y fin del imperio espiritual.
Por lo tanto, Malaquías pudo haber usado este nombre como código para representar el ciclo completo, el que comenzaría y el que cerraría la era de la Iglesia tal como la conocemos. Más que eso, escribe que este último Papa reinará durante la destrucción de Roma. Y aquí, Roma no es solo la ciudad física, sino también un símbolo del poder espiritual centralizado, el sistema religioso dominante, un colapso que vendría acompañado de tribulaciones, persecuciones y finalmente el juicio final. Estas palabras no son solo poéticas, llevan una carga energética, una vibración profética que conmueve a cualquiera que esté despierto a lo que está sucediendo detrás de las escenas del mundo moderno. Algunos dicen que Malaquías era un canal directo de la inteligencia divina. Otros creen que accedió a los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica donde se almacena toda la información del pasado, presente y futuro. Lo cierto es que esta profecía resiste al tiempo, a las críticas y a los intentos de silenciamiento. Y eso, en sí mismo, ya revela su poder. En los círculos más estrechos de las escuelas de misterios, esta profecía se estudia junto con otras revelaciones olvidadas, como las visiones de Nostradamus, el tercer secreto de Fátima y los textos apócrifos prohibidos en la Biblia oficial. Todos parecen apuntar en la misma dirección, un tiempo de transformación radical, donde lo que está oculto será revelado y lo que se revela será desafiado. Y en este escenario, el papel de Petrus Romanus se vuelve central. No solo como figura simbólica, sino como pieza clave en el tablero de la transición espiritual planetaria. Un personaje que puede representar el puente entre la vieja estructura de poder y la nueva era de la conciencia, o el catalizador de una caída definitiva, dependiendo de cómo interpretemos los signos. Y quizás, precisamente por esta razón, tantas fuerzas luchan por mantener esta información en la oscuridad. Porque si la gente sabe, todo cambia. Y aquí está el punto más aterrador y al mismo tiempo el más evitado por las grandes voces de los medios de comunicación tradicionales y por las autoridades religiosas que prefieren el silencio a la exposición. El actual Papa Francisco no es solo uno entre muchos. Él es, según la secuencia de San Malaquías, el sucesor directo del último Papa nombrado claramente en la profecía. El siguiente decino de la lista fue Benedicto XVI, cuyo lema era Gloria de Oliva, encajando perfectamente en el orden y las características atribuidas por el profeta. Francisco entonces aparece como el último pastor. No hay más nombres después de él, nada más que un vacío simbólico y una advertencia de fatalidad. Y aquí no se trata de juicio o acusación, sino de observación, de lectura de los signos y energías que envuelve el escenario actual. Muchos eruditos, ocultistas e incluso sacerdotes más discretos que mantienen viva su fe tras bambalinas, creen que Francisco cumple la profecía de Malaquías. Para algunos es la figura del guía espiritual del caos, el que guía al rebaño a través del humo de la confusión. Y la pregunta que resuena entre líneas de todos estos estudios es siempre la misma. ¿Es él el que guía hacia la luz o en el abismo? Francisco es conocido por romper tradiciones, abrir diálogos sin precedentes con otras religiones y adoptar posiciones consideradas revolucionarias o peligrosamente progresistas por muchos dentro de la propia Iglesia. Habla de un mundo sin fronteras religiosas, promueve los encuentros interreligiosos, habla de un nuevo humanismo espiritual. Todo esto puede sonar a paz y unidad. Pero desde la perspectiva de las profecías ocultas, este es precisamente el modo de operación de las fuerzas que pretenden diluir la verdad e implantar un nuevo orden global disfrazado de espiritualidad inclusiva. Recuerda, las profecías no tienen que ver con la apariencia, sino con la energía y el propósito oculto. El último pastor no tiene que ser un villano explícito. Puede ser carismático, amado por las masas, admirado por los medios de comunicación.
Y quizás, precisamente por eso, sea tan peligroso. Porque su misión, si es que está alineada con la profecía, sería conducir a la humanidad por un camino en el que las viejas verdades espirituales se disuelvan, sean reemplazadas por una fe sintética, moldeada para agradar a todos, pero vaciada de esencia. Y todo esto bajo la mirada de aquellos que no perciben el ritual detrás de los símbolos. Cuando Malaquías escribió sobre Petrus Romanus, guiando al rebaño a través de grandes tribulaciones, no estaba hablando solo de guerras o desastres naturales. Se refería al colapso de la verdad espiritual, a la confusión entre lo sagrado y lo profano, a la inversión de las leyes divinas. Y una vez más, mira a tu alrededor, sientes que el mundo se acerca a un nuevo despertar, o sumergirse en una era de engaños. Las respuestas están en los signos, y el Papa Francisco, les guste o no, es la figura central de todo esto. Pero lo más importante es entender que nada de esto es casualidad. Hay un patrón oculto que va tomando forma ante nuestros ojos, y este patrón ha sido predicho por diferentes fuentes, no solo por Malaquías, sino también por profecías apocalípticas, mensajes de Fátima, textos gnósticos e incluso registros del antiguo Egipto. Todos hablan de un tiempo en el que el velo se levantaría y la verdad, dolorosa para muchos, se revelaría en fragmentos. El último pastor es una pieza clave en este tablero cósmico, y ahora que sabes esto, necesitas mirar más de cerca cada paso que se está dando, porque tal vez la respuesta no esté solo en quién ocupa el trono, sino en lo que representa. Un nuevo ciclo, una nueva era o la culminación de un viejo plan finalmente en ejecución. Un enigma que, cuando se desentraña, puede cambiar para siempre la forma en que ves el mundo espiritual y las fuerzas que lo controlan. Pero aún queda más por revelar. Hagamos ahora algo que pocos se atreven: analizar con claridad los tres últimos papas y cómo cada uno de ellos encaja con precisión casi profética en los lemas dejados por San Malaquías. Este análisis no es solo simbólico, sino que revela un patrón, un código, una secuencia energética que parece haber sido escrita hace siglos para este momento exacto en el que vivimos ahora. Y créeme, cuando conectes estas piezas, tu visión del tiempo presente cambiará por completo. Juan Pablo II, el Papa que marcó una era de espiritualidad y conmoción mundial, fue descrito en el lema de la profecía como de labore solis, que puede traducirse como de la obra del sol o del eclipse solar. Curiosamente, nació y fue enterrado en días de eclipse, un dato astronómico que pocos conocen, pero que encaja perfectamente en esta descripción. Además, su obra era como el sol, intensa, brillante y de gran alcance espiritual, llegando a millones de personas en todo el mundo. Su presencia era cálida, paternal, una verdadera luz espiritual, una figura admirada incluso por aquellos que no profesaban la fe católica. Luego vino Benedicto XVI, cuyo lema era Gloria Olivae, la gloria del olivo. El olivo es símbolo de paz, pero también se asocia a la orden benedictina, a la que estaba muy unido. Benedicto era una figura más introspectiva e intelectual, con una fuerte conexión con la tradición y la doctrina. Llevó a cabo un intento de restaurar la ortodoxia, de preservar los valores clásicos de la Iglesia. Pero lo que realmente conmocionó al mundo fue el hecho sin precedentes de su renuncia, un gesto que no se había visto desde hacía más de 600 años. Y aquí es donde cambia el juego, porque este acto, este caso atípico, dejó espacio para algo completamente nuevo, o tal vez por algo ya previsto. Francisco aparece poco después de esta ruptura de patrón, y aquí ya no hay un lema formal en la profecía, no hay un nombre exacto ni una descripción después de Benedicto XVI, solo el mensaje final sobre Petrus Romanus, a quien guiaría a través de la tribulación.
Esto en sí mismo ya es simbólico, porque con Francisco estamos en un terreno profético silencioso, un vacío que precede al clímax. Es el Papa del intervalo cósmico, el eslabón entre lo viejo y el fin del ciclo. Nada en él es casual, no solo rompe las tradiciones, sino que las reescribe. Es argentino, pero su nombre espiritual es Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís, uno de los más grandes reformadores espirituales de la historia. Solo que esta vez, la reforma no está solo en las estructuras de la Iglesia, está en el espíritu, en la narrativa, en la dirección energética que está tomando todo. Es imposible ignorar el hecho de que su elección solo fue posible debido a la renuncia de Benedicto XVI, un movimiento que, para muchos estudiosos, selló el principio del fin. No de una manera catastrófica, como un apocalipsis de Hollywood, sino como el florecimiento silencioso de un nuevo paradigma. Un ciclo espiritual que termina ante los ojos de quienes se atreven a ver. El ascenso de Francisco es la marca de una transición. Él puede ser el último o el primero de un nuevo orden espiritual que todavía se está formando detrás de escena. Un nuevo modelo de fe, tal vez híbrido, tal vez universalista, pero con profundas raíces en agendas que ya habían sido escritas durante décadas por manos invisibles. Y todo esto está sucediendo ahora mismo, frente a nosotros. Ni en los libros viejos, ni en las películas de ficción. Pero aquí, en nuestro tiempo, las profecías, los rituales, las señales, todo converge en este mismo momento de la historia humana. Y tú, que estás mirando, no estás aquí por casualidad. Hay una razón por la que estás escuchando esto. Hay una razón por la que este conocimiento te está llegando ahora, porque las piezas están cayendo en su lugar, y el siguiente paso puede ser el más revelador de todos. Pero cuidado, ahora es el momento de respirar hondo y permitirse ir más allá de las apariencias, porque la profecía de San Malaquías no deja lugar a interpretaciones suaves o cómodas. No se habla solo de un papa como figura final, habla de un papel, de una presencia que sería a la vez pastora y destructora. No es una exageración, no es una conspiración. Esto es literalmente lo que revela el texto. El último papa podría ser un lobo con piel de cordero, una guía que no conduce a la salvación, sino a la perdición. Un símbolo viviente de inversión espiritual, capaz de engañar incluso a los elegidos. Esto significa que, según la visión de Malaquías y la de tantos otros místicos y profetas a lo largo de la historia, el final del ciclo no estaría marcado solo por acontecimientos externos. Vendría disfrazado. La destrucción no se declararía con guerras o desastres naturales de inmediato. Vendría disfrazado de bondad, de unidad, de paz universal, una paz artificial construida sobre los escombros de la verdadera espiritualidad. Y en el centro de todo estaría el llamado último pastor, guiando al rebaño, no al refugio, sino al abismo. En este punto comienza a surgir el nombre que ronda a muchas tradiciones esotéricas y religiosas, el Anticristo. No como la figura demoníaca caricaturizada que presenta el cine, sino como una presencia sutil, encantadora y carismática, una entidad o conciencia que asume una forma humana, de autoridad espiritual, y se gana la confianza de las masas, el falso profeta, el que habla de amor, pero tergiversa la verdad. Eso promueve la inclusión, pero diluye los cimientos sagrados, que se presenta como la luz, pero opera en las sombras. ¿Estás preparado para esta verdad? Esta pregunta puede parecer incómoda, pero es necesaria, porque quizás, sin saberlo, estamos siendo guiados precisamente por este arquetipo oculto. Tal vez estemos viviendo uno de los momentos más críticos en la historia espiritual de la humanidad, y pocos lo están viendo realmente. La mayoría están dormidos, anestesiados por dulces discursos y gestos de aparente compasión.
Pero para aquellos que observan con los ojos de la sabiduría ancestral, las señales son evidentes. El cambio de lenguaje, la relativización de las escrituras, el reemplazo de la fe pura por una fe institucionalizada, programada y controlada. Y esto es exactamente lo que las escuelas de misterios siempre han advertido. El peligro no está en el mal declarado, sino en el bien fingido. La verdadera prueba no será reconocer al villano, sino notar cuando el villano se disfraza de héroe, cuando el falso maestro se posiciona como el guía de la nueva era. Cuando el ritual se realiza frente a millones de personas, pocos se dan cuenta de su verdadera naturaleza. El escenario ya está preparado, las luces están encendidas, y los que aún no han despertado puede que ya estén aplaudiendo la puesta en escena final sin saber que forman parte de ella. Así que la pregunta no es solo ¿quién es el último papa?, sino ¿qué es lo que representa? ¿Qué energía transporta? ¿Cuál es el verdadero impacto espiritual de tus palabras, de tus acciones, de los cambios que promueves? Fíjate bien, fíjate en los símbolos, las alianzas, las rupturas. Nada es por casualidad. En un juego de manipulación espiritual, el control de la fe es la última carta de triunfo. Y si la profecía es correcta, estamos más cerca de ella de lo que jamás imaginamos. Esta revelación, por dura que parezca, no es el final. Es una llamada a la conciencia, porque una vez que lo ves, no hay vuelta atrás. Y una vez que se despierta, comienza a darse cuenta de que hay algo mucho más grande que se está desarrollando detrás de escena, algo que pocos están preparados para afrontar todavía. Pero vamos a mantenernos unidos, porque lo que sigue, teólogos, videntes y eruditos ocultistas han estado advirtiendo durante décadas. No son pocos, son hombres y mujeres que, guiados por visiones, estudios profundos y auténticas experiencias espirituales, se han atrevido a romper el silencio. Muchos fueron ignorados, otros perseguidos, algunos simplemente desaparecieron. Pero todos hablaban de algo en común, una transformación dentro del Vaticano, una mutación lenta, casi imperceptible, pero absolutamente planificada. Y ahora, por fin, los signos ya no son sutiles. Se están volviendo explícitos, visible, incuestionable. ¿Cuántas veces has escuchado historias sobre documentos secretos escondidos debajo de la Basílica de San Pedro? O sobre bibliotecas subterráneas que contienen textos milenarios que contradicen la versión oficial de la fe. Porque estos informes no son ficción, han estado circulando durante siglos entre los iniciados, aquellos que conocen la verdad detrás de la cortina. Muchos de estos eruditos afirman que se está siguiendo una línea clara de transformación espiritual, una línea que no apunta a lo divino, sino al dominio. Y no es solo teoría. Hay informes concretos de sacerdotes y religiosos que han presenciado ceremonias inusuales, prácticas extrañas, reuniones que nunca deberían haber sucedido. En uno de esos relatos, un exmiembro de una orden católica informó en confianza que durante un viaje al Vaticano presenció una ceremonia simbólica que nunca habría sido parte de la tradición cristiana. Describió un ritual en el que se colocaban imágenes antiguas de culturas paganas junto a símbolos cristianos, como si se tratara de un proceso de fusión ritual entre doctrinas incompatibles. No lo entendió en ese momento, pero más tarde, mientras estudiaba la profecía de San Malaquías y los signos descritos por otros místicos, todo cobró sentido. Ese momento fue como una advertencia, un código vivo de que la transición ya había comenzado. Y no fue el único. Una teóloga brasileña, conocida por su audacia para cruzar las líneas entre la fe y el misterio, escribió en su diario que comenzó a percibir una inversión energética en ciertas declaraciones papales. Frases que, a primera vista, parecían bellas, pero que escondían, según ella, un simbolismo ambiguo, casi hipnótico.
Al confrontar estas percepciones con textos antiguos de profetas olvidados, encontró paralelismos aterradores con lo que Malaquías había descrito. Fue el comienzo de un punto de inflexión espiritual en su vida. Abandonó su carrera académica y se fue a viajar por el mundo hablando sobre el sutil engaño que muchos aún no pueden ver. Lo más impactante es que todos estos informes no son aislados, forman un patrón, una red silenciosa de personas que, incluso sin conocerse, informan del mismo tipo de cambio, la misma sensación de que algo profundamente espiritual está siendo violado, distorsionado, y esta percepción se extiende. Tal vez ustedes, que están observando ahora, también han sentido esto, esta inquietud silenciosa, esta sensación de que el mundo se está reorganizando bajo una nueva energía, pero que nadie dice claramente lo que está sucediendo. La profecía de San Malaquías, cuando se lee bajo esta luz, no es solo una predicción, es una profunda advertencia de transformación espiritual, una invitación a ver más allá del velo, a reconectar con el discernimiento interior. Y los testimonios, las visiones, los estudios olvidados, son los ecos de esta verdad que gritan a cualquiera que esté lo suficientemente despierto como para escuchar. Porque ahora, más que nunca, los cambios dentro del Vaticano ya no pueden ser ignorados. Y tal vez, solo tal vez, lo que a muchos les parecía teoría, se está cumpliendo ante nuestros ojos, en tiempo real. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, para el futuro de la espiritualidad, de la humanidad? Si sientes que esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, escribe ahora mismo en los comentarios: ha llegado el momento. No subestimes el poder de tu palabra. Cuando declaras, activas. Tu mensaje puede ser la llamada de atención para alguien que todavía está atrapado en la ilusión. Este espacio es más que comentarios, es un campo de energía donde cada intención cuenta. Y si este video te conmovió de alguna manera, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Apenas estamos empezando a revelar lo que ha estado oculto durante siglos. Y si todo esto ya te ha puesto la piel de gallina, así que prepárate, porque lo que viene después es aún más profundo y peligroso. Tienes que ver el siguiente video ahora. El ritual prohibido para protegerse del anticristo, revelado por monjes silenciados. Un conocimiento oculto durante siglos, protegido en monasterios secretos y que solo ahora puede ser revelado. Haz clic ahora, porque este ritual puede ser la única forma de protegerte de lo que está a punto de suceder. La verdad está llamando y ya has empezado a despertar.